Día D denunció durante 2 domingos consecutivos con dos reportajes impecables de Angélica Villegas el caso del violador en serie en Los Olivos. Son por lo menos 12 niñas de entre 8 y 11 años de edad que identificaron a una sola persona como el autor de la violación. Estamos hablando del ex marino Dani Pacherres. Él en un principio recibió a Angélica, luego para el segundo domingo ya no estaba habido, ya estaba desaparecido. El ministro del Interior tomó nota y nos los hizo saber. Él ha sido detenido, felizmente, porque las investigaciones tienen que ser pues, con el principal sospechoso, claramente. 9 meses de prisión preventiva. El abogado de Dani Pacherres ha dicho que él está dispuesto a someterse a las pruebas de ADN. Y el juicio ha empezado con un caso, el caso de una niña de 11 años que lo identifica y que además pasó por médico legista, certifica la violación, recogió muestras que ahora tendrán que ser contrastadas, ¿no es cierto?, con las que se le tomen al señor Pacherres. Pero hay otras personas, hay otras niñas y sus madres que están en lista de espera, esperando a sumarse a este caso. Y se están tomando las cosas en ese sentido, dice Angélica Villegas, con lentitud. ¿No es cierto? Falta que pasen por médico legista 4 niñas, hay 2 muestras, todo esto tiene que ser contrastado. Tenemos el informe que ha preparado Angélica Villegas. En su espalda, el exmarino Dani Pacherres lleva más que esa casaca gris que lo protege del frío. Sobre sus hombros recaen denuncias de al menos 12 niñas que no sobrepasan los 11 años, quienes lo acusan por presunto abuso sexual. No acepto. Las denuncias que tiene, ¿por qué está en motivo de investigación? Está en investigación, señor. Está en investigación. Ya. Teníamos ante nuestros ojos al apodado Monstruo de los Olivos, quien parecía nervioso de ver que sus días en libertad habían llegado a su fin tras ser hallado cerca de su vivienda. Titubeaba y hasta se mostraba desconcertado al verse ahora solo, esposado y escoltado por la policía. Aún así, desmentía haberse hecho pasar por un falso médico y señalaba que solo buscaba empleo. No, señor. No. En esos días que me sentí que estoy trabajando, señor. ¿A qué te dedicas? Soy de seguridad. Así llegó el último miércoles 3 de agosto, el día de la audiencia donde se decidiría la libertad de Pacherres, y en las puertas del Poder Judicial, familiares del acusado y los denunciantes se enfrentaron. Sí, hay un Dios. Tú también tienes hijos, tienes hijas. Tengo hijas, sí. Que se busquen, pero que se busquen. Minutos después de este altercado, se desarrolló la audiencia, donde el abogado del exmarino parecía presentir el oscuro futuro de su defendido. Era la primera vez que los ojos del llamado Monstruo de los Olivos se enrojecían tratando de evitar el llanto con un corto suspiro. ¿Pero qué era exactamente lo que hoy lo ponía bajo la mirada de jueces y fiscales? Todo comenzó con 2 reportajes de investigación que reveló en exclusiva Día D durante los últimos domingos de este mes. A nuestro programa llegaron 5 casos de niñas con sus madres quienes denunciaban haber sido víctimas de abuso sexual cometido presuntamente por Dani Pacherres Valle. Le alcanzó este señor con la bicicleta y le dijo: niña, ¿sabes qué? Tu mamá ha firmado un documento que te voy a hacer un examen médico. Se me presenta este hombre atrás mío. Me dijo que él era doctor y que mi mamá sabía ya. Estaba caminando y me infecta un sujeto al cual no conocía, nunca lo había visto. Me infecta. Además, las afectadas, para reforzar la denuncia de abuso que llevaron a la policía, nos entregaron videos que según ellas muestran a Pacherres con sus víctimas. También ante nuestros ojos lo identificaban como un violador. ¿Usted conoce a este hombre? Sí, señorita, que él
es el que le llevó a mi hija. ¿Este fue el hombre que intentó abusar de ti? Sí. E incluso nos llevaron a los recónditos lugares donde supuestamente este hombre abusaba de las niñas. Ese tipo la trae dando vuelta todo este recorrido, hace un recorrido dando la vuelta buscando, ¿no? Él busca el lugar y la trae a esta casa y allí la recuesta, ¿no? La recuesta y ahí es donde él hace lo que le da la gana con mi hija. Luego de conocidas y formalizadas estas denuncias, se ordenó captura para Pacherres y se llevó a cabo la audiencia el último miércoles, donde solo se trató el caso de una niña de 8 años víctima de abuso, cuya historia contamos en un primer reportaje. Le bajó el calzoncito a ella, que la tapó la boca y el tipo le hizo daño. Para sustentar la denuncia, su madre nos presentó este video donde se observa a la pequeña acompañada por un hombre en bicicleta, quien la lleva hasta un descampado con la excusa de hacerle un chequeo médico. En las imágenes se observa cómo ingresan solos a un terreno y ahí pasan 2 horas, como refiere la niña, donde minutos después este sujeto huye en su bicicleta. Y luego se ve la impactante imagen de la pequeña salir del lugar débil y con dificultad para caminar. Esta fue la historia que conllevó a la audiencia donde se acusó a Pacherres de abuso sexual. Ese día, el exmarino, antes de entrar a la sala, sonrió a su esposa con picardía, pero pronto el optimismo de Dagny desapareció cuando el fiscal del caso pidió prisión preventiva para este hombre, basándose en el testimonio de la niña y las delicadas condiciones de salud que presentó después de la violación. En la cual se constató que el diagnóstico de la menor se encontraba hospitalizada era por sangrado genital. Sin embargo, ante la lesión tan grave por su corta edad, tuvo que ser trasladada y derivada, en este caso, al Hospital Cayetano de la Cancillería, como se indica, con el diagnóstico de laceración perianal de 2º grado. Mientras el fiscal daba más detalles del abuso cometido a la niña que habíamos llamado Marianita, su madre casi se desvanecía de conocer los episodios tan terribles que atravesó su hija de tan solo 8 años. Y del otro lado de la sala estaba Pacherres, quien se mostraba inexpresivo con la mirada baja ante la narración de los sucesos, donde el fiscal se refirió como elemento importante al hecho de que la víctima haya identificado a Dagny. Al ponerse en fotografías, señaló la fotografía número 4, la que corresponde a Dagny Gerson Pacherres Valle, diciendo, él me hizo daño, me violó. La fiscalía además citaba como otros elementos el hecho de que el acusado en interrogatorio admitió que sí manejaba bicicleta, la no comparecencia del exmarino ante la fiscalía en las citaciones y las 6 denuncias que recaen sobre él. Sin embargo, el abogado defensor de Pacherres desestimó algunos de los planteamientos. Si bien es cierto, señor magistrado, hay una entrevista única de la Cámara GESI, hay contradicciones de la menor agraviada, hay inclusive videos que se ha visualizado en diferentes medios de comunicación y ese video, mi patrocinado, no es la persona indicada. La defensa del acusado también señalaba que el hombre en todo momento se puso a derecho, pese a no acudir a la última citación. Y además puso a disposición a Pacherres para someterse a pruebas de ADN o a cualquier otra pericia. Aún así, esto no terminó de convencer al juez, quien le dictó su futuro. Declaro fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el señor fiscal de la 14ª Fiscalía Provincial de Lima Norte contra el imputado Dagny Gerson Pacherres Valle, a quien se le atribuye ser autor del delito de violación de la libertad sexual en agravio de una niña de 8 años de edad. Ante esta decisión, Dagny Pacherres Valle solo miró hacia atrás donde estaba su familia, que entre llantos y bendiciones lo despidió a lo lejos. Conforme con todo esto. Después de dictada la prisión preventiva,
Desesperada, la esposa de Dagny Pacherres aseguró que la víctima de abuso estaba equivocada al señalar a su marido como el culpable. Esta fue la primera declaración de la niña cuando dio a conocer que dio un sujeto alto, flaco, de tez trigueña. Y esta es la de identikit que dio la policía. Esto no se parece a mi esposo. ¿Por qué tantas personas lo acusan? ¿Por qué tantas, señora? Es que seguramente se está confundiendo. ¿Las señoras? Pero tantas mujeres, tantas madres. Es que no sé, señor, por eso mi esposa se está sometiendo a todo. Y precisamente sobre las dudas de si habría una equivocación en señalar a Pacherres como presunto violador, le preguntamos a la madre de la niña, cuyo caso se trató en la audiencia. Roxana, la esposa de Dagny Pacherres presenta la foto de un sujeto que, según ella, fue el que tu hija acusó de haber abusado de ella en un primer momento. No, en la foto yo no sé por qué lo presenta, señorita, pero aquella vez cuando fuimos a la fiscalía, le pusieron 5 fotos de blanco y negro y mi hijita no podía visualizar bien, de la cual mi hijita mismo dijo, póngame una foto de colores grande, ahí donde mi hijita le enseña otra vez otras fotos en las cuales mi hijita señala con el dedo el número 4, donde era él, donde estaba Dagny Pacherres, él lo señaló a él. Asombrosamente, no habían pasado ni 24 horas de la prisión preventiva de Pacherres cuando llegó a nuestro canal un nuevo caso de abuso que acusaba al exmarino. A mi hija le tocó, le manoseó su vagina, le manoseó totalmente todo su cuerpo. Su hija, viendo el primer reportaje de Día D, es que le avisa a usted que estaba en casa, papá, ese sujeto es el que me quiso violar. Así es, señorita. En el reportaje de Día D, quiero agradecer al Día D porque gracias a esta noticia mi hijita le vuelve a reconocer y bueno, yo no estaba solo, había varias personas que estaban haciendo la denuncia. Los próximos 120 días serán trascendentales en el destino del exmarino. La justicia le ordenó someterse a pruebas de ADN y perfiles psicológicos. Además, se espera que otras menores sean interrogadas por un grupo de psicólogos y se fijen las próximas audiencias del resto de los casos que Día D informó, donde un juez tendrá la última palabra, ya que de confirmarse que existió un abuso sexual a más de 10 niñas, esto llevaría a Dagny Pacherres a pagar cadena perpetua en una cárcel del país.